Nuevamente, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la primera conferencia magistral del UANL IT Summit 2021 con el tema Microsoft, impulsor de la transformación digital en México, precisamente a cargo del ingeniero Enrique Pérez Llera, director general de Microsoft México, a quien le damos nuevamente la bienvenida. El ingeniero Enrique Pérez Llera es ingeniero en sistemas computacionales y cuenta con una maestría en economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey. A lo largo de su destacada trayectoria profesional, ocupó distintos cargos en importantes compañías como PeopleSoft, IBM Corporation y HP. Fue vicepresidente senior en Salesforce Latinoamérica por 11 años, liderando la apertura de la filial mexicana para servir al mercado del habla hispana en la región, así como una oficina en Miami para servir a Brasil. Fue también vicepresidente senior en Sugar CRM, donde fue responsable de la creación y expansión del negocio y ecosistema en América Latina y el Caribe, impulsando el crecimiento del equipo de la compañía en mercados clave. Y actualmente, el director general de Microsoft México, importante cargo desde el cual tiene como misión ayudar a las empresas mexicanas y a los ciudadanos a lograr más a través de las tecnologías Microsoft. Para compartirnos el tema, Microsoft, impulsor de la transformación digital en México, los dejamos con el ingeniero Enrique Pérez Llera. Adelante. Muy buenos días. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Agradezco esta oportunidad de participar en este foro y agradecer maestro Rogelio Garza Rivera por esta oportunidad y agradecerle su liderazgo, porque la verdad de las cosas es que yo siento un gran cariño y un gran reconocimiento por la UNI, porque el nivel de resiliencia que ustedes han mostrado y esa capacidad de transformación para continuar con la labor educativa es maravillosa. Ojalá tuviéramos muchos maestros Rogelio Garzas y sus equipos de trabajo, porque entonces podríamos cambiar a México con mucha más fuerza, con mucha más vehemencia y abrir las oportunidades que necesitan los jóvenes mexicanos para tener éxito como empresarios, como emprendedores, como ejecutivos, como funcionarios en el sector público. Entonces, mi agradecimiento y mi reconocimiento, Rogelio, te mando un gran abrazo desde aquí, desde este foro. Vamos al siguiente slide, si les parece. Sabemos que las cosas han cambiado muy rápido en estos últimos 12 meses y la verdad es que nuestro mundo es un lugar muy diferente. El virus, el COVID, cambió y creó un nivel de disrupción en los negocios que nos ha hecho forzoso que todas las organizaciones, en las industrias, en la educación, veamos un nuevo paisaje. Y en ese nuevo paisaje de la economía, millones de trabajadores tuvimos la necesidad de ajustarnos a una manera remota de trabajar desde casa, aprender nuevas herramientas de colaboración, aprender mejores prácticas, repensar cómo mantenemos contacto con nuestros colegas fuera de la oficina y en las aulas y adaptarnos a nuevas normas sociales. Hemos visto un aceleramiento de la transformación digital de las empresas, del gobierno, de nuestra sociedad. Algo que pensábamos que iba a suceder en un par de años está sucediendo en un par de meses. Y yo les quiero comentar que yo tengo oportunidad de platicar con todos los chief executives de nuestro país, tanto de empresas transnacionales como de empresas mexicanas, como de empresas mexicanas transnacionales. Y en general el desafío que enfrentaron con esta crisis es enorme porque dicen, wow, esta crisis nos agarró mal parados. Nosotros no teníamos una fuerza de ventas digital para poder servir a nuestros clientes. No usábamos tecnología en nuestros centros de atención para poder conocer mejor a nuestros clientes. No utilizábamos bots para poder resolver las preguntas más comunes que hacían nuestros clientes, como cómo está mi factura, cuál es mi saldo, cuánto te debo, cosas que bots hoy día pueden contestar, no lo estábamos haciendo. No teníamos una vista de 360 grados del cliente para saber qué ofrecerle, cuál es la siguiente acción, cuál es la siguiente venta que le puedo hacer a ese cliente. Nuestros sistemas de comercio electrónico son sistemas de comercio electrónico de hace 30 años. Y esos sistemas de comercio electrónico son los únicos que me dan de comer el día de hoy porque tuve que cerrar todas mis tiendas, tuve que cerrar todos mis almacenes, tuve que cerrar todas mis operaciones físicas.
los problemas de logística que tiene el entregar un producto en la casa de una persona, sin contar la ingeniería inversa de la devolución de un producto. No sé si ustedes han intentado, cómo ha sido su experiencia cuando compran algo, cómo se los entregan, pero si lo quieren regresar, la experiencia que sucede en ese regreso es terrible. Entonces, para muchos de los empresarios mexicanos y funcionarios y ejecutivos, esta es una crisis que los agarró mal parados y eso aceleró la inversión en la transformación digital. Algunos de ellos, dueños de empresas, me decían, oye, yo no sabía qué es la transformación digital. O sea, yo pago una factura de Microsoft y sé que mi gente usa Teams, pero a mí mis colaboradores me buscan en el teléfono o me vienen a ver a mi oficina. Y ahora que estamos remotos y que tengo que trabajar por Teams, ya entendí que la transformación digital, ya entendí qué significa. Y ya entendí que a lo mejor no necesito tantos edificios y tanto espacio físico que tenía yo para poder alojar a todos mis colaboradores, porque mucha gente ahora puede trabajar desde casa. Y ya entendí que no necesito data centers y gastarme millones de dólares en tener infraestructura ahí parada, cuando puedo consumir la nube de Azure y de Microsoft como si fuera la luz eléctrica y pagar por el uso de la tecnología, por el consumo de la tecnología como si fuera la electricidad, en lugar de tener decenas de millones de dólares parados en data centers y poder utilizar ese dinero mejor para desarrollar otras ventajas competitivas en mi negocio. Y ese es el tipo de ambiente al que nos estamos enfrentando. Vamos al siguiente slide, por favor. Seguramente en estos meses de la pandemia ustedes han leído mucho del tema de la transformación digital. Pero ¿cuántos de ustedes saben realmente en qué consiste la transformación digital? Que es algo que llegó aquí para quedarse. La transformación digital, es el slide anterior, perdón, se refiere al uso de la tecnología para mejorar el alcance y mejorar el desempeño de la empresa. No se limita a las empresas privadas. Es un tema que llegó para quedarse y que ahora tiene que ser asimilado por todas las empresas. La realidad de las cosas es que la transformación digital consiste en reconsiderar de una manera diferente cómo estructuramos a las personas, los datos y los procesos. Porque cuando logramos que esas tres cosas operen de una manera sinergética en las organizaciones, tanto en las organizaciones privadas como en las organizaciones públicas, enfocándonos en esos tres pilares, ayudamos a generar valor. Y esto realmente no es una moda, es un cambio de paradigma que transforma radicalmente la forma en que las empresas operan y las hacen más competitivas y se relacionan mejor con los clientes. Y esto afecta a todas las industrias. Simplemente por compartir con ustedes un dato, cuando arrancó la pandemia, nosotros teníamos 30 millones de usuarios diarios de Teams a nivel mundial. Teams, ustedes saben, es la plataforma con la cual estamos usando el día de hoy para este evento maravilloso de colaboración. Y después de algunas semanas de vivir en la pandemia, el número de usuarios diarios de Teams creció a 120 millones de usuarios diarios. Pasamos de 30 millones a 120 millones de usuarios diarios. Eso tuvo como efecto en Microsoft el que tuviéramos que acelerar las inversiones en nuestros data centers a nivel mundial. Tenemos 160 data centers a nivel mundial, más que todos nuestros competidores, nuestros dos competidores más grandes sumados. Pero eso tuvo que acelerar las inversiones. Y acabamos en una raya de flotación de invertir $1,000 millones mensuales en infraestructura, en nuestros data centers, para poder dar servicio a la demanda a la gran demanda que estábamos recibiendo de nuestros clientes, no solamente en la parte de colaboración, que es una de los pilares con los que trabaja Microsoft, ¿no? Cómo hacemos que nuestros clientes colaboren de mejor manera, pero también les ayudamos a cómo conectar mejor con sus clientes y con su cadena de suministro a través de nuestras aplicaciones. Y les ayudamos a llevar sus datos a la nube, que es el nuevo petróleo del mundo. El nuevo petróleo del mundo son los datos que tienen las empresas, que tienen las organizaciones para poder reducir sus costos de operación y, por otro lado, tener una ventaja competitiva a través del uso de la inteligencia artificial para poder aprender cosas de sus datos que antes no sabían, porque estaban en silos.
Algunos estaban en un data center propietario, otros estaban abajo de un servidor, abajo del escritorio de una secretaria, y todos esos hilos, ahora todas esas informaciones están dentro de un mismo canvas que permite tomar mejores decisiones a las empresas y a las organizaciones. Y eso antes no se podía hacer. Y ha sucedido de una manera acelerada. Eso es la transformación digital. Ustedes mismos están viviendo esa transformación digital aquí en la UNI. El ejemplo más vivo son ustedes, porque seguramente han visto que la UNI no ha interrumpido para sus alumnos sus estudios a través de la pandemia. Nosotros hemos sido testigos de la labor tan intensa que llevó a cabo la UNI de revisar las tecnologías existentes para ver qué se requería para continuar con las clases de una manera remota y poder apoyar tanto a los alumnos como a los profesores. Tras suspender las actividades académicas en sus instalaciones, la Universidad Autónoma de Nuevo León implementó una estrategia digital para la contingencia COVID-19, misma que ha sido un ejemplo para todas las instituciones educativas en el país y que se lanzó para dar continuidad a las actividades académicas y a los programas de la universidad. Se hicieron integraciones con su sistema de ERP, con su sistema de Learning Management System, el Nexus, todo a través de Teams, y Microsoft los acompañó en este proceso para poder armar más de 50,000 grupos de trabajo, como acabamos de escuchar de parte de nuestro rector. Y hoy día la Universidad Autónoma de Nuevo León ha brindado capacitación a sus docentes para continuar con los cursos a distancia y también implementado esta modalidad de exámenes profesionales en línea. Vamos al siguiente slide, si me hacen favor. El que sigue de ese. Y para mí uno de los ejemplos más inspiradores es la historia del maestro Guadalupe Evaristo Cedillo Garza, quien con 63 años de trayectoria docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente imparte sus clases sin salir de casa. Sus clases son de matemáticas, son de ingeniería de control y empiezan puntualmente a través de la plataforma digital de Teams. También tenemos un caso muy interesante de Eduardo, como pueden ver en esta foto, que es un estudiante de maestría de ingeniería eléctrica, quien culminó sus estudios de maestría justo antes de que iniciara esta contingencia y que solo le restaba hacer su examen profesional y a través del uso de la tecnología se convirtió en el primer alumno de la Universidad Autónoma de Nuevo León en continuar su proceso de titulación en línea gracias a esta estrategia digital de la universidad. Entonces, ustedes lo pueden ver aquí en la foto desde su casa, con su birrete, con su toga, en una reunión para cumplir con toda la normatividad de la universidad y poder lograr su título de maestría. Nuestra visión para la educación es poder inspirar esta transformación que pueda construir un mejor futuro para todos. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León es un gran ejemplo en ese sentido. Ojalá tuviéramos muchas universidades autónomas de Nuevo León con sus líderes en muchas partes de la República para poder acelerar esta transformación. Vamos al siguiente slide, si me hacen favor. La realidad es que estamos enfrente de una gran oportunidad. La transformación digital del mundo es el futuro de todas las sociedades. No existe otro futuro. El futuro es digital, punto. Y este futuro digital lo vivimos en un país que está lleno de oportunidades. Todos ustedes son muy jóvenes, pero a mí me tocó vivir el momento en el que México tuvo una gran oportunidad con la generación de la industria de outsourcing. Y nos faltó trabajo en conjunto. Nos faltó que la academia trabajara con el sector privado, que trabajara con el sector público para poder generar una industria de outsourcing, porque teníamos todas las capacidades, tenemos el talento, la cercanía con el mercado más grande del mundo, el conocimiento, hablamos el idioma, tenemos todo para haber tenido éxito en ese momento de la historia. Y desafortunadamente, toda la industria de outsourcing se fue a la India. Nos faltó trabajar juntos para poder capitalizar esta oportunidad. Y hoy
la inteligencia artificial y la nube presentan una nueva oportunidad para que México ocupe un lugar central en el desarrollo de esta industria. Y mi gran pedido a todas las autoridades, a la academia, a la iniciativa privada, es que trabajemos juntos para desarrollar este talento con todos nuestros jóvenes y que podamos crear empresas y las que ya están, hacerlas más grandes y aprovechar las grandes ventajas competitivas que tiene nuestro país. Y esto nosotros lo tenemos muy claro. Por eso le hemos apostado a México y durante más de 35 años creemos que nuestro propósito siempre va a estar alineado a resolver los desafíos actuales y atraer los desafíos del futuro al presente y resolverlos. Vamos al siguiente slide, por favor. De ahí nació un proyecto que para nosotros es el proyecto más importante de Microsoft en México. Se llama Innovar por México. Y el génesis de este proyecto, les cuento la historia rapidísimo, fue sentados en una camioneta, Satya Nadella y su servidor, yendo a ver al presidente de la República. Y Satya me dijo, Enrique, México, ¿qué necesita México? ¿Qué es México? Platícame de México. Y yo le dije, señor presidente, Satya, le hablo de tú, México va a pasar por un proceso muy interesante. Conforme las cadenas de valor del mundo se reestructuran, porque hay una rivalidad entre norteamericanos y chinos que no van a poder resolver. No es un tema de impuestos, no es un tema de importaciones, es un tema de dominación económica del mundo y no lo van a poder resolver. Muchas cadenas de valor se van a reconfigurar y muchas van a tener que venir a México porque tenemos el talento, conocemos el idioma, conocemos la idiosincrasia, tenemos la cercanía con el mercado norteamericano, tenemos todo para tener éxito. Necesito que nos ayude, Satya, para poder aprovechar esta oportunidad como México. Y entonces me dijo, bueno, pues lo que puedo hacer por ti es a lo mejor invertir en crear un data center en México. Y en ese momento se nos quedó ahí la conversación, llegamos, platicamos con el presidente, acabamos la reunión, le dije, Satya, un data center son solo ladrillos y cables y computadoras. Eso no cambia un país. Lo que queremos es cambiar a México. Déjame trabajar con mi equipo y te voy a hacer una propuesta de un plan mucho más amplio para poder transformar nuestro país. Y de ahí nació esta idea de Innovar por México, donde sí uno de los pilares es crear data centers en nuestro país para poder ofrecer la residencia de datos que muchas organizaciones requieren. Y por otro lado, la baja latencia en las aplicaciones modernas, como el Internet of Things, como el streaming de video, como las nuevas telecomunicaciones, la 5G, que van a requerir de cercanía de la infraestructura de cómputo para poder tener tiempos de respuesta muy bajos. Pero adicionalmente, dijimos, ¿por qué no hacemos un programa para tratar de llegar a todos a una cantidad enorme de jóvenes en el país, ¿no? El presidente nos había pedido que le diéramos algunos salones, algunas aulas, una en la frontera norte, otra en un estado del medio de la República y otra en frontera sur, pero ahí podríamos capacitar, no sé, 200, 300, 400 jóvenes, no más. Y la verdad yo dije, oye, ¿por qué no llegamos a 1 millón de jóvenes? En nuestro país existen 4 millones de estudiantes de todas las carreras profesionales, de los cuales 3 de ellos están en universidades públicas y 1 millón están en universidades privadas. ¿Por qué no llegamos a 1 millón? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a 1 millón? Y eso se unió además con un tema que a mí me dio tristeza al principio, me dio sentimiento, pero luego me dio la fortaleza como para poder empujar esta iniciativa, porque en una reunión con varios secretarios de educación de estados, de gobiernos de los estados, ellos decían, oye, yo soy un estado chiquito, yo soy un estado agrícola, yo realmente no tengo posibilidad de aspirar a que exista un aula de Microsoft en mi universidad, estado de Nayarit. Yo soy un estado, el estado de Guanajuato, el estado de México, yo soy el estado de Zacatecas. Cada estado mexicano tiene una vocación diferente. Uno es un estado minero, otro es un estado más manufacturero, otro es un estado automotriz totalmente porque tiene 7 armadoras. El estado de Nuevo León, que es uno de los motores más importantes de la economía mexicana, pero yo sentía que todos estos secretarios en esta reunión que tuvimos con Esteban Moctezuma, secretario de Educación,
decían, bueno, ¿cómo le hago para tener acceso al contenido, a la educación de Microsoft? Y entonces dijimos, le vamos a cumplir la palabra al presidente, que él nos pidió las 3 aulas, se las vamos a hacer y se las vamos a dar, pero aparte vamos a crear un programa virtual para poder llegar a 1 millón de estudiantes en México y poderlos educar en las áreas de inteligencia artificial y en las áreas de la nube. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en la nube tiene que ver con todas las áreas del quehacer humano. Un ingeniero agrónomo tiene que ver con la inteligencia artificial porque hoy día hay drones que vuelan y que tomando fotografía y utilizando reconocimiento de patrones identifican en dónde están las tierras que no están bien aprovechadas porque falta hidratación, porque hay una plaga, o porque necesitas fertilizante. En la industria minera está la tecnología del minero conectado, en donde la tecnología de mantenimiento predictivo para poder saber cuándo se va a romper una broca que está 2 kilómetros abajo de la tierra y poder hacer un mantenimiento predictivo antes de que se descomponga y detenga toda la operación de la mina. Los twin workers, en donde México es un país manufacturero, pero importamos bienes de capital, y cuando una máquina se descompone y te para la producción, necesitamos probablemente traer a alguien de Alemania o de Japón para arreglarla, y ahora podemos tener twin workers trabajando con realidad virtual para poder entender cómo es que está funcionando una máquina y cuáles son las piezas que hay que cambiar. Entonces la tecnología aplica para todas las industrias. Nosotros dijimos, queremos llegar a 1 millón de estudiantes. Creamos también un consejo consultivo para poder trabajar con todas las transnacionales mexicanas y poder entender cómo transformar su cadena de valor, no solo transformarlas a ellas. Porque cuando una empresa mexicana compite en el exterior, no solamente compite ella sola, compite toda su cadena de valor. Compite su cadena de suministro, compiten sus clientes en varias partes del mundo. Dijimos, necesitamos traer a las empresas transnacionales mexicanas a formar este consejo y entender cómo piensan, entender qué necesidades tienen y cómo ayudarlas a transformarse de manera más efectiva para que sean más competitivos en los mercados internacionales. Decidimos también decir, bueno, ¿por qué no hacemos también patria con un programa de impacto social? Y creamos aquí un par de programas, uno muy interesante para a través de inteligencia artificial poder seguir, rastrear a tiburones que están en peligro de extinción en el Pacífico mexicano y a través de la organización México Azul poder influir en las políticas de conservación y en las mejores prácticas de cómo explotar de manera sustentable a estas especies, pero no hacerlo de manera agresiva para ocasionar que desaparezcan de la faz de la Tierra. Y el segundo programa que creamos fue una aplicación que desarrolló una casa de software mexicana para a través de la fotografía con un dispositivo móvil poder identificar la retinopatía infantil, que deja ciegos a 16 recién nacidos mexicanos todos los días en México. Y conforme se puede identificar esta enfermedad, hay una ventana de 72 horas para poder aplicar un tratamiento y que el chiquito no se quede ciego. Y esto se hacía solamente con cámaras de fondo de ojo que son muy caras. Hay hospitales, hay estados, hay países en vías de desarrollo que no tienen acceso para pagar estas cámaras de fondo de ojo. Y con este desarrollo que hizo una empresa mexicana, y este algoritmo lo pusimos a disposición de todos los países emergentes, de todo el mundo, para que con una foto pueda identificar la propensión que tiene el chiquito a la enfermedad y poder aplicar el tratamiento correctivo. Y por otro lado, creamos también un pilar para ayudar a las pymes, porque las pymes generan el 50% del Producto Interno Bruto de este país y tienen el 74% del empleo. Cualquier programa que transforme México, si no incluye a las pymes, está incompleto. Y aquí dijimos, bueno, tenemos que darle a las pymes una herramienta de autodiagnóstico para que ellos vean que también están con su transformación digital, que se puedan autocalificar. Y después darles un catálogo de soluciones en la nube para que ellos puedan suscribirse a diferentes tipos de aplicaciones para resolver problemas de negocio, de contabilidad, de inventarios, de ventas, de servicio al cliente. Y tenemos que ofrecerles financiamiento además. Y tenemos que ofrecerles capacitación. Y también aprovechar el guiarlos dentro de esta nueva ley de teletrabajo que nos está mandando a todos a nuestras casas y que le pide a todas las empresas que coloquemos equipos y coloquemos software y seguridad de la información y capacitación, pero también privacidad y también derecho a estar desconectado para todos los trabajadores que trabajamos que operamos de manera remota. Y entonces
con todo este programa de Innovar por México que se lo presentamos a Satya, él nos dijo, ¿cuánto necesitas? Y dije, vamos a pedir una cantidad gorda. Y pedí $600 millones. Y Satya dijo, bueno, lo vamos a estudiar, ya lo vimos el impacto de todo lo que quieren hacer, Enriquito, y no te vamos a dar 600, te vamos a dar $1,100 millones para que inviertas en tu país y para que todos estos pilares que acabas de describir de Innovar por México los puedas hacer una realidad. Y eso realmente es lo que nosotros queremos hacer por nuestro país, es la transformación a la que queremos lograr. Queremos traer los trabajos del futuro al presente. Yo particularmente he sido muy afortunado, bendecido por Dios, por todas las oportunidades y toda la suerte que he tenido en mi carrera. Yo soy hijo de una familia de ferrocarrileros, muy humilde, de Acámbaro, Guanajuato. Mi padre perdió a su padre a los 6 años de edad, nunca tuvo oportunidad de estudiar más que tercero de primaria y trabajaba pues tendiendo vías, dando mantenimiento a las máquinas, y toda mi vida académica la hice en escuelas públicas hasta que una oportunidad de oro de una beca me permitió hacer mi carrera profesional. Y tengo un apetito y unas ganas y un hambre de poder cambiar a México y de poder influir en todo lo que yo pueda como director de Microsoft para que nosotros podamos tener como mexicanos una oportunidad en esta industria del conocimiento, en esta industria de la tecnología, en esta industria de la inteligencia artificial. Estoy convencido que podemos lograrlo y estoy comprometido a ir contra viento y marea para poderlo lograr. Vamos al siguiente slide, por favor. El programa de innovación, así se llama nuestro programa de capacitación, yo les diría que este es el pilar más importante de todo el programa de Innovar por México, porque es el que realmente transforma a nuestra juventud. Y este programa se basa en un programa virtual de acompañamiento gratuito para los estudiantes universitarios que cursan cualquier carrera profesional, cualquier carrera técnica, pero que desean desarrollar habilidades para los trabajos del futuro. Este programa se ofrece a través de una metáfora de viaje, no a través de un curso. Es un viaje, es un proceso de aprendizaje que es guiado por un Sherpa digital, inspirado en los Sherpas que nos guían. Cuando ustedes ven en la tele que hay alguien que hace una jornada en el Himalaya, pues son los Sherpas los que guían a estos viajeros. Y se trata de colocar una serie de experiencias, una serie de vivencias, de temáticas específicas para fomentar el desarrollo de estas especialidades en los jóvenes. Hay especialistas de alto nivel de Microsoft que están involucrados, hacemos hackatones para poder apoyar a los jóvenes a que experimenten con las soluciones en la nube, resolviendo problemas actuales en base a temáticas como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la nube, la analítica, los bots, las herramientas de comunicaciones digitales. Y hoy día hemos pasado con este programa por los primeros 100,000 alumnos. Muchos de ellos han obtenido una certificación de Conocer, que es una certificación de la Secretaría de Educación Pública, y estamos arrancando ahora un ciclo especializado en este febrero del 2021 con 18,000 alumnos, de los cuales casi 1,400 son de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, para obtener de manera gratuita una certificación en Azure, que es una certificación en nuestra nube. A los egresados con certificación de innovación que estén próximos a concluir su carrera, no queremos que abandonen sus estudios para acelerar su empleabilidad. Les hemos ofrecido incluirlos en un programa de búsqueda laboral a través de Experis, que es una organización de Manpower, que es de las organizaciones que tienen una mayor capilaridad en la economía mexicana, para ayudar a estos jóvenes a encontrar su futuro a través de un diagnóstico de soft skills, hacer un plan de entrenamiento y de orientación, herramientas con las cuales pueden mejorar su empleabilidad y asignarlos a proyectos de sus clientes, porque ellos son una de las empresas más importantes de outsourcing en nuestro país. Entonces los quiero invitar a inscribirse a este segundo ciclo especializado que comienza el 19 de abril y decirles que todos somos UNI. Todos queremos que ustedes tengan éxito,
Todos queremos aprovechar las grandes capacidades desarrolladas por el liderazgo de don Rogelio Garza, que ha hecho un gran trabajo como rector, como líder, con su equipo. Mi reconocimiento, mi aprecio, mi cariño y mi deseo de que podamos seguir colaborando con tanto éxito con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quiero parar aquí para abrir algunos minutos, si es que nos queda tiempo para algunas preguntas o continuar con nuestra agenda. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad de dirigirme a ustedes esta mañana. Pérez Llera, interesante charla que nos compartió, y con su permiso, ingeniero, queremos abrir un momento para hacer preguntas con usted, platicar un poco acerca de toda la experiencia que ha tenido y por supuesto con los invitados que estamos teniendo a través de las plataformas digitales en donde ellos también pueden estar haciendo algunas de las preguntas y que si usted nos puede resolver algunas de sus inquietudes. No nos tardamos mucho. ¿Cómo está? Además, buenos días. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes, lleno de energía, de estar con la juventud mexicana, de estar con las instituciones que están a la vanguardia de la educación de nuestro país y de transformarlo para los trabajos del futuro. Contentísimo de estar aquí, feliz. Me parece increíble. Nosotros también contentísimos de tenerlo por acá. La primera pregunta sería cómo ha sido su carrera formativa y profesional y aunado a esto también cómo llega a ser director hoy de Microsoft. Muy buena pregunta, muy ruda. Empezamos ya desde el primer round así, sabroso, ¿no? Totalmente. Mira, la verdad de las cosas es que yo, como les decía, yo vengo de una familia muy humilde de ferrocarrileros, de Acámbaro, Guanajuato, que es el pueblo de mi familia. Y mi padre no tuvo la oportunidad de estudiar, sin embargo, era un hombre con una sabiduría callejera muy especial. Entonces, él me inculcó dos valores que para mí son muy importantes. La resiliencia, porque yo creo que para tener éxito en la vida tienes que tener un nivel de resiliencia, de poder abrazar los desafíos que tienes en la vida y no soltar hasta que logres el éxito. Y la otra, desarrollar un hambre de crecer, un hambre de aprender, un hambre de cambiar, un hambre de logro, un hambre de hacer cosas. Y hoy día, para mí, las tres características fundamentales con las cuales yo contrato a mis colaboradores son, número uno, que tengan un buen cerebro, que eso, pues, después de estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, seguramente todos ustedes lo tienen, pero luego pruebo cuál es el nivel de hambre que tiene esta persona de cambiar al mundo y cuál es el nivel de resiliencia que tiene para poder abrazar esos desafíos y lograrlo. Mi padre me dio algunos consejos muy pragmáticos. Me dijo, usted tiene que estudiar matemáticas, porque las matemáticas son la base del mundo. Usted tiene que hablar inglés. Estoy hablando de 1972. Usted tiene que hablar inglés porque los norteamericanos van a ser el estándar de los negocios en el mundo. Usted tiene que aprender computación porque las computadoras son el futuro de la humanidad. 1972, un ferrocarrilero que estudió hasta tercero de primaria. Y usted tiene que ser un gran orador porque hace 200 años nos matábamos con machetes y con cuchillos. Y la palabra es la espada moderna. Esos son los 4 consejos que me dio. Y de ahí pues vino un devenir de mi historia en las escuelas públicas, la escuela Ruinas de Bonampak, en mi primaria, allá por donde vivían mis papás, en Naucalpan, en México, después la secundaria 17, Benemérito a las Américas, luego el colegio de bachilleres, hasta que de repente pues, se suspendió por una huelga en el colegio de bachilleres la educación, y mi papá me dijo, oye, tú tienes que seguir estudiando, no le pares. Dije, bueno, pues voy a aplicar para una beca, y el Grupo Acción Social Regiomontano me dio una beca para estudiar, y así fue como logré hacer mi carrera. Después, cuando me gradué,
pues era una época terrible para México, no había becas para estudiar en el exterior, en 1982, estábamos pasando por una crisis enorme, López Portillo nacionalizando la banca, el peso devaluándose 400%, ¿qué iba a haber posibilidad para alguien de estudiar afuera? Y entonces dije, bueno, pues yo le voy a seguir estudiando, ¿no? Hice mi maestría en administración, luego hice mi maestría en economía, las dos ya trabajando, porque en cuanto a los 20 años que yo salí de la carrera, pues inmediatamente tuve que empezar a trabajar para poder ayudar a mi familia, ayudar para sacar las carreras de mis hermanas, que mi papá quería, que fíjate nomás, la igualdad y la inclusión, desde ese momento mi papá quería que mis dos hermanas tuvieran carrera profesional, que no se quedaran, que estudiaran, que se fueran ingenieras, que agarraran carreras técnicas. Hoy día estamos promoviendo la inclusión y la diversidad en nuestra sociedad, y él desde aquel momento ya presionaba a mis hermanitas para que estudiaran carreras técnicas y se graduaran. Y así fue como yo comencé a trabajar primero en Hewlett Packard, después de 10 años ahí fui para Informing Software, que es una empresa de base de datos que luego fue comprada por IBM, me tocó abrir todas las operaciones de América Latina, México, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, y después de eso, pues ir a PeopleSoft, que es una empresa de aplicaciones que busca sistemas de recursos humanos, sistemas de contabilidad, sistemas de Enterprise Resource Planning, y luego me entró la onda de la nube. Y quien había sido mi Chief Executive en PeopleSoft fue nombrado Board Member en Salesforce y él me invitó a trabajar allá. Yo había pasado unos meses tratando de acompañar a mi papá porque tenía un Parkinson terrible. Finalmente falleció, lo tuvo 10 años en cama y yo quería acompañarlo en esa jornada. Y además tengo una fundación donde tengo 800 perros de la calle. Y yo quería dedicarme unos meses a poderla apuntalar, a poderla organizar bien. Entonces, en mi transición de PeopleSoft, una vez que fue comprada por Oracle a Salesforce, pues me dediqué unos meses a hacer eso, porque yo tenía la convicción, y tengo la convicción, de que la suerte y las bendiciones que yo he recibido, tengo que hacer algo para devolver a 360 grados lo que pueda, para agradecer esas bendiciones. Esa es mi filosofía de vida. No sé si con esto contesto un poco la pregunta que me hicieron. Muchas gracias. Totalmente. Y qué acertado entonces fue seguir las pláticas y los consejos de tu papá, que también fue muy puntual, ¿no? Al también encontrar un poco de lo que ellos tal vez estaban viviendo con tal evolución, tal vez no tan grande como hoy la que vivimos, tan rápida y con año, pero ya sabían que venía una trascendencia tecnológica impresionante y que bueno, hoy usted ahora nos puede compartir un poco de su enseñanza, un poco de su aprendizaje y que también nos sentimos, por supuesto, muy llenos de toda su idea que nos quiere compartir. Muchísimas gracias. Por última pregunta, los estudiantes preguntan, ¿algún consejo que usted le pudiera dar justamente a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que quieren tener una carrera exitosa en el mundo de la tecnología? ¿Qué les diría? Gracias. Antes que nada te quiero pedir que me hables de tú, porque yo soy todavía muy joven de acá arriba, de carrocería ya no tanto, pero de acá arriba sí. Para mí el consejo más importante es que tengan hambre de aprender, tengan hambre de cambiar al mundo, tengan hambre de logro, tengan hambre de amar a su país, porque muchas veces nuestros talentos que el país ha invertido 20 y tantos años para desarrollarlos, pues acaban viviendo en otros lados, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y necesitamos mexicanos aquí en México. México no puede volar con la mitad de las turbinas apagadas. Necesitamos que las mujeres tomen un papel preponderante en nuestra economía, que tomen los puestos gerenciales, directivos, que les paguemos igual que le pagamos a los hombres, que les demos las mismas oportunidades que les damos a los hombres. Pero necesitamos a chicos y chicas que tengan hambre de logro. Esa es una cosa. La segunda cosa es que necesitamos chicos que piensen en grande, no que piensen en chiquito, de aquí de corto plazo. Piensa en un sueño grande. Yo constantemente a todos los equipos que ayudo en la compañía, mi pregunta número uno para ellos es, ¿Are we thinking big enough? ¿Estamos pensando suficientemente en grande?
Y cuando estábamos pensando en el proyecto de Innovar por México, empezamos pensando en chiquito. Bueno, pues es que Satya nos va a dar un data center. Pues ¿eso cuánto vale? Pues a lo mejor $100 millones. Bueno, pues está bien, con eso empezamos. No, más grande. ¿Qué necesitamos? Más grande. Oye, queremos cambiar el futuro de la educación en México. ¿Qué hacemos? Pues el presidente nos pidió 3 aulas. Pues démosle 5 en lugar de darle 3. No, pensemos más grande. ¿Cómo hacemos algo que cambie a miles, a 10,000, a cientos de miles, a 1 millón de estudiantes? Ok, ahora sí estamos pensando bien. ¿Qué hacemos para la filantropía? ¿Qué hacemos para las empresas mexicanas transnacionales que son el baluarte? Los cementos mexicanos, los FEMSAs, los Cinépolis, los Liverpooles, que son las grandes empresas transnacionales mexicanas que tienen operaciones en varios lados, los Orbias. ¿Qué hacemos para ayudarles, para que haya más empresas transnacionales mexicanas y generemos más valor para nuestro país? Entonces, para mí, el pensar en grande, el tener hambre de logro, el ser resiliente son las 3 cosas que les van a dar muchas millas, muchos kilómetros de éxito a todos nuestros jóvenes. Ese es el mensaje que les quiero dar. Increíble. Y bueno, no nos queremos despedir, entonces llega otra pregunta. No le quitamos mucho el tiempo más, pero ¿cómo ves tú el futuro después de este tema tan actual que estamos viviendo, que es la pandemia, en cuanto al desarrollo de la vida profesional y también el estudiantil? Perdóname, no te escuché bien. Una vez más, sí, claro. ¿Cómo ves tú el desarrollo después de este tema tan actual que estamos viviendo, que es la pandemia, en cuanto al desarrollo de la vida profesional y también el estudiantil? Maravillosa pregunta. Yo creo que jamás vamos a regresar a lo que éramos antes. Y qué bueno. Te voy a decir por qué. Yo creo que si nosotros podemos promover, cada quien desde nuestra trinchera, que la educación sea un híbrido, que una gran parte siga siendo virtual, que de repente pues sí vayamos a las escuelas porque necesitamos el contacto social. Los jóvenes, los chiquitos necesitan el contacto social, el contacto con los amigos, el contacto con los maestros. Pero si podemos mantener un balance en donde, digamos, el 60, el 70% sea virtual, donde de 5 días a la semana solamente vayamos un día a la oficina o día y medio, vamos a tener un mejor mundo. En la Ciudad de México, yo te puedo decir que hace 40 años que yo no veo un cielo azul, que hoy sí se ve, porque no hay tráfico. Si nosotros logramos que nos quedemos más a trabajar dentro de casa, que trabajemos virtual, porque además cuando trabajamos virtual somos más efectivos, la gente llega a tiempo, la gente pierde menos en la conversación del cafecito para empezar a trabajar, las juntas acaban a tiempo, te mueves de una junta a otra, puedes tener muchas reuniones en un día, puedes traer el mejor talento no de México, del mundo, para tener una reunión con un cliente. Esas son cosas que ya no debemos dejar atrás. Ya cruzamos ese abismo de la transformación digital. No regresemos. Y yo creo que nosotros, en la trinchera de la academia, en la trinchera del empresariado multinacional, en la trinchera del empresariado mexicano, en la trinchera de la pyme, en la trinchera del gobierno, debemos de empujar a que aprovechemos estas ventajas que ya logramos y que no regresemos a contaminar más con el tráfico, que no regresemos a perder el tiempo con el tráfico y los trayectos, que no regresemos a los problemas de seguridad que causan las aglomeraciones y la circulación en las grandes ciudades mexicanas. Yo creo que estamos en las puertas de un México que puede ganar una enorme ventaja competitiva a través de la transformación digital y de la modernidad. Yo creo que México es un corazón joven. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Si tú ves Europa, si tú ves los Estados Unidos, son corazones que ya están empezando a envejecer y el corazón joven lo tenemos nosotros. La capacidad de transformar la tenemos nosotros, nuestros jóvenes. Ese es el mejor activo que tiene este país. Tenemos que impulsarlo, tenemos que darle vías de desarrollo.
y tenemos que aprovechar todo esto que hemos aprendido en esta pandemia de transformación digital para tener un mejor México, un México menos contaminado, un México más incluyente, un México que respete mejor a la naturaleza, que respete a las especies en extinción, que respete la armonía de la vida, la naturaleza, del mundo, que seamos más internos, que seamos más reflexivos de cómo cuidar a nuestro medio ambiente, cómo cuidarnos a nosotros y cómo respetarnos como seres humanos, que todos somos hermanos, para tener éxito en nuestras vidas. Eso es lo que yo pienso. Ingeniero, hoy lo descubrimos obviamente como alguien a quien admirar en la cuestión profesional y también obviamente en todo lo que tiene que aportar para nosotros como sociedad con todas las palabras que nos está compartiendo. Se lo agradecemos infinitamente y sé que hay 200,000 cosas que decir y quisiéramos tener todo el tiempo para poderlo hacer, pero todavía le vamos a dar un minuto más para concluir con su plática, con lo que usted quiere expresar y con lo que quiera que se quede la gente de usted. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Es un sueño hecho realidad que yo nunca hubiera imaginado. ¿Y quién pensaría que connecting the dots, conectar los puntos de tu historia, donde muchas veces te sientes desafortunado por el presente que te toca vivir, y que después de muchos años, cuando conectas esos puntos, te das cuenta el activo que eso generó para ti como ser humano. Y yo los invito a todos ustedes a que reflexionen sobre su historia personal, sobre los momentos difíciles que han tenido, sobre aquellos momentos en donde hemos desfallecido, sentimos que ya no tenemos ánimos para seguir. Y esos puntos que marcan nuestra historia, esos puntos que marcan nuestras vidas, que marcan quiénes somos, realmente dense cuenta del poder que eso nos da. Y el consejo más importante que les quiero dejar aquí es: abran sus alas, porque ustedes jóvenes son mucho más de lo que creen, mucho más. Abran sus alas, tomen riesgos, vuelen con libertad, con resiliencia, con hambre de cambiar al mundo, pero recuerden que ustedes son mucho más de lo que ustedes se creen. La mayoría de las personas no realizamos o no realizan los sueños de su vida por miedo. Y cuando tú cruzas el río del miedo, lo que encuentras del otro lado es maravilloso. Los quiero dejar con ese mensaje. Gracias. Gracias y qué gusto de verdad haberlo tenido y un placer haberlo conocido el día de hoy. No se desconecte porque en este momento conectamos con el señor rector para que le dé un reconocimiento por su participación el día de hoy. Gracias de verdad. Aquí sigo, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tener la gran oportunidad de compartir pues, con toda esta comunidad de más de 200,000 estudiantes, de más de 7,000 profesores de esta macrouniversidad, que sin duda más que tu conocimiento y tus experiencias que nos compartiste en tu vida profesional, la verdad que tocaste el corazón de muchos y muchos de los que aquí estamos presentes, pues se te notó en la cara esa pasión por lo que haces, ese hambre que tienes, que nunca lo has perdido y que yo, sin duda, eso es un ejemplo muy motivador para todos los jóvenes, la verdad, que aprovechen esta gran oportunidad que tienen de estar en una gran institución como la nuestra. Y coincido contigo, Enrique, totalmente. Uno de mis lemas en esta gestión de la administración de mi rectoría, yo soy un convencido, porque así como tú recordaste tu pasado, que me tocaste el corazón también de recordar cómo nuestros padres, con gran esfuerzo, pues nos impulsaron a estudiar una educación superior que ellos no tuvieron la oportunidad. Eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, tenemos un gran compromiso, Enrique, tú y yo, de seguir transformando la vida de miles de jóvenes, desde tu trinchera y de la trinchera que me toque a mí y la trinchera que nos toque a todas las profesoras y los profesores, para que realmente tengamos un México mejor, que todos decíamos con mucho cariño. Por eso no me canso de decir que las universidades, y sobre todo las públicas, con todo respeto,
son instituciones que educan para transformar. Sin duda, las universidades transforman vidas, pero también las universidades, como en este momento en pandemia de COVID-19, las universidades también se transforman para seguir cumpliendo esa misión educativa, científica y cultural. No tengo la menor duda y yo creo que coincidimos totalmente. Así que muchas gracias por tu sensibilidad, muchas gracias por ser auténtico, ¿sí? Y ya sabes que, bueno, para nosotros nos decimos que somos auténticos tigres. La verdad, muchas gracias, enhorabuena. Y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que me honro en presidir, te entregamos este pequeño, pero muy estimado reconocimiento a nuestro amigo Enrique Pérez, presidente y director general de Microsoft México, por su destacada participación en la primera edición de UANL IT Summit en la conferencia magistral Microsoft, impulsor de la transformación digital en México, realizada de manera virtual a estudiantes, docentes y especialistas, aportando conocimiento de impacto de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el ámbito educativo de Nuevo León y de México. Alegre Firma Veritatis, a Ciudad Universitaria, marzo 10 de 2021, y firma tu amigo, el rector Rogelio Garza. Felicidades, enhorabuena. Y agradecemos nuevamente a nuestro invitado a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que extiende un merecido reconocimiento al ingeniero Enrique Pérez Llera por su destacada participación en la primera edición del UANL IT Summit 2021, importante evento universitario en temas de tecnología de la información. Y con esto concluimos la primera conferencia magistral y los invitamos a que no se muevan, a que permanezcan ahí, porque en unos minutos damos inicio a nuestra segunda conferencia. Muchas gracias. Gracias, Enrique.